reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches a todos los seguidores de Es Imposible Ser Paraguayo y no tener una opinión sobre los temas nacionales, internacionales y por supuesto también en este caso sobre la historia política del Paraguay, porque como hablamos en el programa anterior, hoy vamos a hacer la segunda parte y esperemos que sea ya la culminación, porque no es fácil tampoco resumir 200 años de historia o poco más de 200 años de historia en dos programas, pero queremos por lo menos tomar los hechos más resaltantes y las características más importantes de aquellos tiempos o cómo fueron pasando y también saber cómo iba la interacción del mundo exterior, porque el Paraguay, por más que se haya dicho de que somos una isla rodeada de tierra, o que siempre hemos vivido aislados del mundo, de lo que pasa, eso no es tan así, ¿verdad? De hecho, como vimos en el programa anterior, la misma independencia paraguaya tuvo su origen también en la Revolución Francesa, en la difusión de las ideas liberales, en el inicio del republicanismo, de la división de poderes, el fin del absolutismo. Y así el Paraguay también fue caminando o transitando en ese siglo XIX que tuvo varios colores, que tuvo diversas características marcadas primeramente por el autoritarismo, recordando que desde el año 1811 y específicamente en 1813, cuando el Paraguay se convierte en república, es que transita primeramente durante el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, desde 1814 como dictador temporal, desde 1816 como dictador perpetuo, hasta su muerte en septiembre de 1840. Luego de un pequeño interregno, haciendo ya un resumen, es que asumen los procónsules Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López, quienes posteriormente sacan una ley de administración de la República, proclaman nuevamente la independencia paraguaya en el año 42, en el año 44 esta ley de administración que coloca a don Carlos como primer presidente, le dicen constitucional de la República, pero hablamos también en el programa anterior de que no se podía tomar a esta ley de administración del Estado como una constitución. Entonces, luego de don Carlos Antonio López lo sucede su hijo, y entonces hasta la finalización de la Guerra de la Triple Alianza en 1870, no tendríamos, digamos, un sistema republicano en la amplitud de la expresión, con la división de poderes, con un parlamento permanente, con un poder judicial independiente y sobre todo con reglas democráticas claras. Entonces, desde la finalización de la Guerra de la Triple Alianza, se tiene una primera constitución con un mejunje de veteranos de la Guerra del 70, con legionarios que eran los que habían militado o participado en la guerra en filas del ejército argentino, bajo la forma de una legión paraguaya, como le llamaron, y posteriormente que tendrían gran protagonismo en la vida política de posguerra, ¿verdad? La población paraguaya para el año 1885 más o menos se repone, y también van reponiéndose los índices de exportación, etcétera, etcétera. Recordando que en el año 1883 el general Bernardino Caballero había promulgado la ley de venta de las tierras públicas, lo que hizo que de alguna manera se instalaran algunos capitales extranjeros en el Paraguay, pero que también tuvo una repercusión negativa desde el punto de vista de que gran parte del Paraguay conocido o explorado hasta entonces, que era básicamente la región oriental, terminara en manos de grandes especuladores latifundistas como la Mate Laranjeira o la Industrial Paraguaya, que no llegaban a producir ni a emplear la cantidad de gente que tenían por el vasto territorio que habían
comprado entre comillas, porque sabemos que fueron a precios irrisorios. Lo que el doctor Carlos Pastore llama en su libro La lucha por la tierra en el Paraguay, ¿verdad? Que es todo un tratado sobre historia social paraguaya y que de alguna manera nos explica desde el génesis el problema de la tierra que arrastramos hasta hoy día. Importante hablar del periodo de posguerra, porque el periodo de posguerra también marca el inicio de los dos partidos políticos tradicionales. Primero el Partido Liberal, cuya fecha de fundación fue el 10 de julio de 1887, y como consecuencia de la fundación del Partido Liberal con el nombre de Centro Democrático, posteriormente se funda el 11 de septiembre de ese mismo año el Partido Nacional Republicano, posteriormente Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, esos dos partidos que dominarían la vida política paraguaya en lo que restaba del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, cuando llega la Revolución Liberal de 1904. Entonces, la primera hegemonía colorada, como se conoce, se tiene en la última parte del siglo XIX y los primeros 4 años del siglo XX. Luego de la firma del Pacto del Pilcomayo, como se llamó también, porque los liberales no llegaron a actuar solos, recordando que el mismo vicepresidente del presidente coronel Juan Antonio Ezcurra había renunciado a su cargo de vicepresidente, me refiero nada menos que a Manuel Domínguez, para engrosar las filas del ejército revolucionario y también habían apoyado a esa facción liberal algunos colorados disidentes, ¿verdad? Varios de los representantes del egusquicismo que se había enfrentado al caballerismo a fines del siglo XIX se incorporó o se sumó a filas liberales para poder derrocar al gobierno colorado de Juan Antonio Ezcurra. A partir de allí se inicia lo que se conoce como la hegemonía liberal, recordando que tuvimos una primera etapa de 8 años, que fue de 1904 hasta 1912, sumamente turbulenta, caracterizada por las revoluciones y contrarrevoluciones y la lucha entre cívicos y radicales. Esta lucha, que se daría entre las dos principales facciones del Partido Liberal, acompañadas a veces por colorados en alguna u otra facción, terminaría de alguna manera con la Revolución Radical de 1908, que inició también una terrible historia de exilios, de destierros, como el caso del tristemente célebre Fortín Galpón, donde fueron enviados por los radicales muchos dirigentes del Partido Colorado y también muchos liberales cívicos que eran opositores al régimen radical de entonces. Ese periodo turbulento terminaría en el año 1912, cuando asume el presidente Eduardo Scher, que es el primer presidente en terminar su mandato, el primer presidente civil en terminar su mandato, ¿verdad? Recordando que Alfredo Seyfertgel hace una síntesis de 1870 hasta fines del estronismo y dice que para ese entonces, es decir, 1983, 1985, en la historia paraguaya solamente 7 presidentes habían culminado su mandato, 4 de ellos militares, todos colorados, y 3 civiles, todos ellos liberales. Entonces, eso también marcó un poco durante todo este tiempo, como vamos a ver dentro de un rato con las diapositivas, utilizando la tecnología del Picture and Picture, como hablamos la semana pasada. Y por eso pido a los compañeros de la producción que podamos ir proyectando también ya, haciendo o rememorando o encerrando este resumen de la época liberal. Estos fueron los presidentes, o básicamente los principales presidentes que tuvo el Partido Liberal durante su hegemonía. Aclarando que hay algunos que no están aquí y que deberían de aparecer, como el caso de José Pedro Montero, como el caso de González, bueno, no me estoy acordando ahora mismo de uno de los nombres, pero
básicamente tenemos a los principales referentes del Partido Liberal en esta época, empezando por Juan Bautista Gaona. Lo tenemos también a Cecilio Báez, que fue presidente en 1905. Lo tenemos luego a Benigno Ferreira, que sería el último de los presidentes cívicos del Partido Liberal. Lo tenemos a Gondra, al referido Scher. Después lo tenemos a Manuel Franco, que que no llega a terminar su mandato porque muere en ejercicio de sus funciones. Perdón, me refería hace rato a Emiliano González Navero, ahora para corregir un poquito. Y aquí tenemos también a otros de los presidentes que han estado en distintos periodos, porque Eusebio Ayala estuvo en dos oportunidades, primero como presidente provisorio de 1921 a 1923, luego está también Luis Alberto Riar, que no está en imágenes, y finalmente Eligio Ayala, quien culmina el periodo que había iniciado Gondra para 1924 y luego es electo presidente constitucional de 1924 a 1928. Él promulga la nueva ley electoral que le entrega a los colorados para que redacte. O sea, él de alguna manera pone fin o punto final al tema del abstencionismo colorado, que hasta ese entonces era una constante. Es decir, había una facción colorada que participaba, que era conocida como la participacionista, y había otra facción colorada que no participaba y que era conocida como la abstencionista. Entonces Eligio Ayala tiene también ese mérito de que se acerca al Partido Colorado, siendo el liberal, y pregunta cuál era el impedimento que encontraban o que pensaban los colorados tenían para poder llegar a un acuerdo e iniciar un proceso democrático. Y entonces los colorados redactan esa ley electoral que Eligio Ayala promulga durante su mandato, ¿verdad? Y tal es así que al término del mandato del doctor Eligio Ayala se presentan por primera vez dos candidatos, uno del Partido Liberal, que es José Patricio Guyari, quien aparece en el extremo de la fila del medio, y por el Partido Colorado, Eduardo Fleitas. Esa primera puja electoral o comicial que se da en el año 1928 termina con una ajustada victoria del Partido Liberal, de la fórmula de José P. Guyari, y finalmente él es el que gobernará el país hasta el año 1932, cuando asume la presidencia el doctor Eusebio Ayala en su segundo mandato, el primero constitucional. Eusebio Ayala es el que lo tenemos abajo en una foto en los Estados Unidos cuando estuvo como representante paraguayo. Estuvo en varias ocasiones Eusebio Ayala, recordando que era políglota y quizá uno de los paraguayos más ilustres que ha tenido nuestra república. A mi modo de ver, sin lugar a dudas, el último estadista que ha dado la República del Paraguay hasta nuestros días. Siguiente. El derrocamiento del doctor Eusebio Ayala se da por medio de la Revolución Febrerista de 1936, que marca el fin de la era liberal y el inicio del militarismo en el Paraguay. Siguiente. Acá tenemos una imagen del periódico El Orden, donde comenta lo que fue el triunfo de la revolución estallada en Paraguay. Se refiere a la revolución del 17 de febrero de 1936 y que había estallado por muchos motivos, pero principalmente, como habíamos hablado someramente en el programa anterior, debido a que la gran cantidad de oficiales desmovilizados luego de la Guerra del Chaco hizo a que ellos tomaran la decisión de tener un mayor protagonismo político en la vida nacional. Y así es que se aglutinan en torno a una asociación de excombatientes de la Guerra del Chaco, que es presidida por el coronel Rafael Franco. El coronel Rafael Franco, de alguna manera, siendo militar activo, se involucra en estas actividades políticas o cuasi proselitistas, y por ese motivo fue advertido primeramente por el comandante José Félix Estigarribia, y al no obtener, digamos, un resultado positivo,
había sido exiliado a la Argentina y posteriormente la revolución que ya estaba preparada culmina con el derrocamiento del doctor Eusebio Ayala, que es el último presidente democráticamente electo hasta ese entonces. Y de esa manera, tanto él como el mariscal Estigarribia pasan a reclusión junto con otros políticos liberales por espacio de casi 6 meses, donde incluso se llegó a hablar de un posible fusilamiento de ellos, hasta que finalmente primó la cordura y fueron enviados al exilio. Para que nos hagamos idea de lo denigrante que fue para el doctor Eusebio Ayala, una persona de una honradez absolutamente comprobada. Dice o cuenta Marcelle Durán, su esposa francesa, que cuando entraron o irrumpieron los soldados a la casa, al domicilio del doctor Eusebio Ayala, buscando seguramente dinero o buscando pruebas de una supuesta conspiración o traición, se encontraban con una casa sumamente modesta. El estar del doctor Eusebio Ayala no tenía ningún tipo de lujo. Lo que más tenía era una biblioteca muy tupida, llena de libros, ¿verdad? Y que en la heladera, que estaba prácticamente vacía, había solamente una caja de vino francés que le había enviado un amigo de París y un cacho de banana. Eso fue todo lo que encontraron los revolucionarios al entrar a la casa del doctor Eusebio Ayala, y que tuvo que sufrir ese tipo de vejámenes luego de la alta dignidad que le cupo al estar al frente del país en la guerra del Chaco. El doctor Eusebio Ayala tomó el camino del exilio junto con Estigarribia y otros liberales, la mayoría de ellos en realidad, y allí se inicia el proceso el inicio del militarismo en el Paraguay, ¿verdad? Siguiente. Yo coloco por ese motivo que los gobiernos que llegan después del derrocamiento nuevamente de Franco, porque Franco gobierna por espacio de 1 año y medio, hasta que el 13 de agosto de 1937 es derrocado, mayormente por los mismos militares que lo habían alzado 1 año y medio antes. ¿Qué hacen los militares que ya tenían el control entonces? Buscan a quién entregarle la presidencia de la República. Y para encontrar a la persona indicada, buscan y comentan que primeramente se dirigieron a la residencia del empresario Gualberto Cardús Huerta, quien declinó la invitación, y posteriormente fueron junto a la casa de otro reconocido dirigente del Partido Liberal que a la sazón ejercía el decanato de la Facultad de Derecho, el doctor Félix Paiva, a quien vemos en pantalla, y a él le ofrecen la presidencia de la República. Paiva, podemos decir que militaba, porque era pariente del expresidente Sher, en filas del sherismo. Entonces, era de una facción contraria a la que había gobernado el país por el Partido Liberal en los últimos años. Entonces, Félix Paiva queda al mando de la primera magistratura, y ya su gabinete es un gabinete integrado también por personas que respondían al estamento militar y a un nuevo grupo de personas que tendría posteriormente un protagonismo muy importante. Me refiero a los tiempistas. ¿Quiénes eran los tiempistas? Según Alfredo Jaegli, padre, quien escribió el libro Albino Jara, el varón meteórico, refiere que los tiempistas eran liberales, pero que posteriormente se escindieron o salieron del Partido Liberal y formaron un nuevo núcleo de intelectuales que escribían el diario El Tiempo. Entre ellos estaba Sigfrido Gross-Brown, estaban los Andrade, estaban los Ferraro, estaban los Argaña. Habían muchos referentes del tiempismo, algunos de los cuales formaron parte del gabinete de Félix Paiva, entre ellos quizá el más notable
Luis Andrés Avelino Argaña, padre del posteriormente caudillo colorado Luis María Argaña, vicepresidente de la República, del doctor Raúl Cubas Grau, ya en la época de la transición a la democracia. Pero su padre, Luis Andrés Avelino Argaña, había sido ministro de Justicia e Instrucción Pública del gabinete del doctor Félix Paiva, a quien vemos en pantalla. Y posteriormente al mandato de Paiva, el que tomará la posta y sería electo por una amplia mayoría sería el general José Félix Estigarribia, quien de alguna manera encarnaba no solamente la figura de un líder fuerte, sino que también la característica de la época. Recordemos que estamos hablando de exactamente de la preguerra, de la pre-Segunda Guerra Mundial, puesto que el general José Félix Estigarribia asumiría el 15 de agosto del año 1939 y la Segunda Guerra Mundial se iniciaría apenas un mes después, en septiembre de ese año, con la invasión de Alemania a Polonia. Entonces el liderazgo militar, el fascismo, el militarismo estaba muy presente, y si bien José Félix Estigarribia se había mostrado primeramente durante el exilio como un demócrata, había hablado que la democracia liberal caracterizó a los gobiernos americanos y le trajo el progreso, etcétera, etcétera. En ese momento, en esa batahola que se vivió en aquellos tiempos, hizo a que él también tomara esa decisión de apostar a un gobierno fuerte, y de esa manera, siguiendo ciertas formas que buscó bajo la figura del plebiscito, hizo aprobar esa famosa Carta Política de 1940, que tenía corte absolutamente autoritario. Por ese motivo es que no podemos llamarle de un gobierno liberal desde el punto de vista ideológico, y por eso hablamos de gobiernos liberales entre comillas, ¿verdad? Siguiente. Aquí vemos una imagen del general José Félix Estigarribia cuando regresó del exilio en el mes de febrero del año 1938, todavía bajo el mandato de Félix Paiva. Siguiente. Y esta es una imagen del día que asumió Estigarribia la presidencia de la República, que como vemos lo hizo vestido de civil, respetando la tradición civilista del Partido Liberal. Tenemos que tener en cuenta que él solicitó al Partido Liberal la aprobación de su candidatura como presidente, y el Partido Liberal aceptó, ¿verdad? Después de una larga discusión, debido a que todos los presidentes liberales habían sido civiles hasta ese momento, y el Partido Liberal buscó respetar esa tradición civilista como hablábamos. Pero las circunstancias del momento, el militarismo en boga, en auge en la mayoría de los países de la región, y sobre todo en el mundo que estaba inmerso en una campaña apocalíptica, según sus propias palabras, o presto para iniciar una campaña apocalíptica, es que él, digamos, entra al ruedo político como representante del Partido Liberal, ocasionando ya una primera división interna dentro del Partido Liberal y una segunda división dentro del Partido Liberal que se daría cuando él impulsó la Carta Política del 40. En efecto, uno de los que está en primera línea es el doctor Justo Pastor Prieto, quien sería su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, y quien renunciaría al gabinete cuando se enteró de las intenciones de Estigarribia de concentrar el poder. Entonces, en ese momento, Justo Pastor Prieto, se dirige en una nota renunciante al presidente, diciendo que él toda la vida había jurado servir a los ideales del liberalismo, y que por lo tanto no le parecía que lo que se estaba haciendo fuese lo correcto, y que lo consideraba renunciante. Otro miembro del gabinete, Dávalos, también hace lo propio, y se genera la segunda división dentro del Partido Liberal. Aquí aparece un grupo nuevo de liberales que se conoce como los cuarentistas.
no necesariamente porque fuesen nuevos en la política, habían actores políticos que de larga data que ya habían tenido una actuación importante, como el mismo Efraín Cardoso, pero decimos una nueva camada porque ese núcleo de los cuarentistas, entre ellos el referido Cardoso, Pablo Max Infran, Justo Pastor Benítez, entre otros, digamos, son la característica principal de este momento hasta la aprobación y puesta en vigencia de la Carta Política del 40, pero que sin embargo Estigarribia gobernaría durante muy poco tiempo, ya que desde el 15 de agosto hasta su muerte, los primeros días de septiembre de 1940, apenas estamos hablando de pocos días que él pudo gobernar bajo esta Carta Política del 40. Siguiente. Posteriormente, la muerte del general José Félix Estigarribia hace a que su otrora ministro de Guerra y Marina, el famoso general Higinio Morínigo, impulsara su nombramiento póstumo o su ascenso póstumo al grado de mariscal. Entonces, siguiente, esta imagen es del velorio del general José Félix Estigarribia en Palacio de López. Al lado está su esposa Julia Miranda Cueto de Estigarribia, quien también falleció en el accidente aéreo y quien está totalmente cubierta debido a que las heridas que recibió y que sufrió ella a raíz del accidente aéreo fueron mucho mayores que las del héroe del Chaco. Y también falleció en ese accidente infausto el piloto aviador y héroe de la Guerra del Chaco, Carmelo Peralta, mi pariente de parte de madre, natural de Quinde, quien falleció automáticamente en el accidente aéreo. Siguiente. Se inicia así la era Morínigo. Siguiente. Bueno, con Higinio Morínigo, ¿qué tenemos? Tenemos la continuación del militarismo, pero con un divorcio de alguna manera del sector político, pero principalmente del partido que había sido gravitante en la vida política paraguaya en la primera mitad del siglo XX. Me refiero al Partido Liberal, que por entonces era el partido mayoritario, ampliamente mayoritario en la República del Paraguay. Higinio Morínigo accedió a la primera magistratura, según refiere Justo Pastor Prieto, por medio de un sorteo de una caja de fósforo, puesto que el otro candidato a ser presidente de la República y que integraba también el gabinete era el general Eduardo Torreani Viera, pero por alguna razón quedó en la presidencia el general Higinio Morínigo, ¿verdad? Como decíamos, gobernó con un pequeño, con un primer anillo al que él le llamaba el Soviet-I o Frente de Guerra, que estaba integrado, entre otros, o estaría integrado al término prácticamente de su mandato, entre otros, por el mismo Alfredo Stroessner, y también hasta el año 46 por el comandante Benítez Vera, abuelo de Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República. Siguiente. Este decreto del general Higinio Morínigo es tristemente célebre porque a través de este decreto él le retira la personería política al Partido Liberal, ¿verdad? Esto se da en el mes de abril del año 1942 y a través de una serie de acusaciones absolutamente infundadas contra el Partido Liberal, le retira la personería política utilizando de excusa acusaciones absolutamente traídas de los pelos, como decíamos, y que fueron levantadas absolutamente y una por una por un gran jurista paraguayo, me refiero al doctor Luis de Gasperi, de alguna manera el artífice de la elaboración de nuestro actual Código Civil, quien da un discurso en la Plaza de la Libertad, conocido como En defensa del Partido Liberal, y que posteriormente fue publicado y que contiene la refutación uno por uno de todas las acusaciones de Higinio Morínigo. Siguiente. Increíblemente, un mes después, el doctor Eusebio Ayala
fallece en la ciudad de Buenos Aires. Aquí vemos cómo es transportado el féretro del Repúblico, entre otros, por Justo Pastor Prieto, a quien se lo ve en segundo plano, digamos, pero primero, el primero a la derecha de la pantalla de ustedes, muy acongojado. Se lo ve también a Rivarola, que había sido embajador paraguayo en Buenos Aires. Se lo ve a Roger Ayala Durán, que era el único hijo del doctor Eusebio Ayala. Lo vemos al quien fue senador Carlos Sosa también en la foto, cuya colección corresponde a esta imagen y que actualmente me pertenece a mi archivo personal. Aquí también tenemos que mencionar que el féretro de Ayala estuvo en el Panteón de la Unión Cívica Radical en Buenos Aires y posteriormente en un panteón particular, hasta que una vez derrocado el general Alfredo Stroessner, se hicieron las tratativas a través del doctor Manuel Batilana Peña para la repatriación de los restos del doctor Eusebio Ayala, quien actualmente se encuentra en el Panteón Nacional de los Héroes con mucha justicia. Siguiente. Vemos también cómo el general Higinio Morínigo fue acercándose a el general Juan Domingo Perón, quien en ese momento ya era conocido por su afición al fascismo. En ese sentido se conoce en la Argentina como la dictadura del 45, y se alineó a Higinio Morínigo, Higinio Morínigo se alinea a esta corriente nacionalista que también se vive en el Brasil con Getúlio Vargas y con Juan Domingo Perón, de alguna manera, quien sería el que más lo ayudaría en el año 47 durante la guerra civil de ese año, la revolución de Concepción del 47. Siguiente. Aquí vemos la imagen de Morínigo parado sobre una butaca en la ciudad de Concepción, y en las imágenes de arriba vemos a Getúlio Vargas, al presidente brasileño, llegando a esa ciudad, la Villa Real, para reunirse con Higinio Morínigo. Y de esa manera también se inicia lo que se conoce como el giro geopolítico hacia el Brasil. De hecho, ese giro geopolítico, según nos dice la historia, había sido de alguna manera acordado ya por el presidente Manuel Gondra antes de su segundo mandato en el año 1920, y se había iniciado una aproximación posteriormente durante los mandatos de Eusebio Ayala, el primero y el segundo, pero que de alguna manera se tuvo que distraer debido a la guerra del Chaco. Entonces, finalizada la guerra del Chaco y finalizado posteriormente los estudios que se hicieron durante el mandato del general José Félix Estigarribia, durante el mandato del doctor Félix Paiva, estando Estigarribia como embajador paraguayo en Washington, y que había conseguido el financiamiento de un estudio y el financiamiento de la construcción de la carretera al este, ¿verdad? Pero ese proyecto, que había quedado trunco, es retomado posteriormente por Morínigo y que posteriormente sería finalizado por Stroessner, como vamos a ver. Siguiente. Tenemos la primavera democrática. Siguiente. Resulta que en el año 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos de alguna manera estaban impulsando un nuevo brío a la democracia en la región y querían de alguna manera poner de moda nuevamente a los regímenes democráticos. Es así que los principales líderes opositores que estaban en el exilio hasta entonces van retornando de a poquito. Aquí vemos al líder del franquismo, o que para en ese entonces ya se hablaba de febrerismo, ya que ese banderín con la triple F significa fe en Franco y en febrero, ¿verdad? Retorna entonces el líder de los febreristas en aquel año. Siguiente.
Siguiente imagen, por favor. Aquí vemos a Oscar Kreyt, la llegada de él, era el líder de los comunistas. Aparece también en la foto Miguel Ángel Hacha, junto con Ranulfo Britos París. Siguiente. Vemos también la llegada de líder de los liberales, el doctor José Patricio Guyari. Siguiente. ¿Y qué es lo que tendríamos durante la primavera democrática? Se creyó por un momento que esa primavera duraría un poco más y que el general Higinio Morínigo efectivamente llamaría a unas elecciones, a una convención para tener una nueva constitución, ya que la constitución o la carta política del 40 era de corte absolutamente autoritario, y se confiaba de que Morínigo llamaría a elecciones para tener una nueva constitución y para elegir un nuevo presidente. Entonces así fue que retornaron los principales referentes de la política nacional y que hasta ese momento estaban proscritos de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este año de 1900, a fines del año 46 e inicio del 47? Se había constituido un gabinete como de transición que se conoce como gabinete 3x3x3. ¿Por qué? Porque Higinio Morínigo tiene o mantiene en su gabinete a 3 militares, pero suma a 3 colorados y a 3 febreristas. Recordando que el Partido Liberal era el enemigo principal de Morínigo, razón por la cual no los integra en su gabinete, pero así a los militares a quienes conserva, a los 3 colorados y a los 3 febreristas. Existe una puja en ese momento entre el Partido Febrerista y el Partido Colorado a ver quién debería de ocupar más bancas en el gabinete. Y es así que los febreristas exigen un lugar más en el gabinete. Entonces, a raíz de eso, Higinio Morínigo de alguna manera convoca a su frente de guerra o soviet y a quienes pregunta y consulta qué hacer, ¿verdad? Porque él tenía también la idea de dar mayor protagonismo a el Partido Colorado, debido a que tenía una muy buena relación principalmente con J. Natalicio González. Entonces, y con otros jefes militares con quienes tenía mucha afinidad. Entonces, en ese momento de la prerrevolución del 47, lo que ocurre es que al no ser aceptada la propuesta de los febreristas, ellos renuncian y cuando lo que creían los febreristas era que Morínigo les iría a adular, acepta la renuncia y al reunirse con el frente de guerra les dice que les daría, digamos, a los militares nuevamente el poder hasta que se llame a las elecciones de Convención Nacional Constituyente, pero al día siguiente, el 13 de enero de 1947, lo que hace es nombrar un gabinete unicolor compuesto totalmente de colorados. Por ese motivo es que los colorados celebran el 13 de enero como una fecha importante en su calendario porque dicen siempre habrá un 13 de enero porque es la fecha en que el Partido Colorado retorna al poder después de 40 años de llanura, ¿verdad? Entonces, ese hecho del retorno de los colorados al poder hace que la oposición de alguna manera se quiebre y a inicios del mes de marzo se tengan las primeras protestas por parte de los febreristas ante la comandancia de la policía que van tomando una mayor violencia hasta que finalmente se produce el levantamiento militar en Concepción. Tenemos que decir que el levantamiento es efectivamente militar, debido a que muchos de los militares se sintieron traicionados por Morínigo, porque pensaron que Morínigo efectivamente llamaría a una convención, ¿verdad? Y retirando o pisando las palabras que había dicho, es que integra a un partido político compuesto de civiles para poder llevar adelante, digamos, su plan de gobierno. No tenía aparentemente
ninguna intención de soltar el poder. Y así es que finalmente esta revolución militar tiene la adherencia de los febreristas o franquistas del Partido Comunista, del Partido Liberal, lo que Volta Gaona le llamaba como la triple entente libero-franco-comunista, ¿verdad? Lo que se utilizó también como propaganda para poder tener la simpatía de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos y también de la Argentina, ¿verdad? En ese momento se creyó que unir fuerzas era lo más conveniente. El coronel Alfredo Ramos, quien escribió mucho sobre este episodio de la historia paraguaya, posteriormente hace una autocrítica y un análisis diciendo que efectivamente aceptar el concurso del Partido Comunista debilitó la posición de los revolucionarios, ya que los oficialistas, es decir, Morínigo, los militares o las unidades militares de Asunción y las no levantadas, sumadas a los famosos Pinandí colorados, hicieron que la posición esté más sólida, peleando contra lo que ellos vendían como el avance del comunismo. Ahora que definitivamente no fue así, ¿verdad? Siguiente. Esta imagen de Mendoza, como habíamos mencionado, el inicio de la revolución. Siguiente. Me piden aquí un cortecito y posteriormente ya volvemos para dar el cierre definitivo. Acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Hey, electricity. You've done a lot. Courier of tweets. Illuminator of screens. It's time you got something back for your work. Prepare to jumpstart your soul. Contigo disfrutás de tus películas y series favoritas. Sumale a tu plan de TV 60 megas de internet para el hogar y navega a la mayor velocidad con hasta 25% de descuento. Llama al 021-618-9900. Tigo, en todo lo que te mueve. Todos soñamos con nuestra casa, la propia, esa donde queremos crecer y ser felices. El BNF te ofrece el beneficio de la línea de créditos Ñanderoga Plahurá, con hasta 10 años de plazo al 9% anual y a sola firma para adquirir, equipar y amoblar, refaccionar o ampliar tu vivienda o para comprar el terreno donde vas a construir. Línea de créditos Ñanderoga Plahurá, otro beneficio del BNF. Acércate a una de nuestras 80 oficinas en todo el país o contactanos en nuestras redes sociales. Ahora, con Aretey Continental, da más gusto comprar, porque tenés 20% de descuento el primer domingo de cada mes en compras hasta 5 millones de guaraníes. Promoción exclusiva pagando con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Más información en www.bancocontinental.com.py. Banco Continental responde. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente. Es imposible ser paraguayo sin una definición. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa que le hemos dedicado plenamente a la historia política nacional
y sobre todo una parte que se desconoce bastante, ¿verdad? Aquellos que se educaron en las décadas del 70, 80, 90, incluso de las primeras décadas del nuevo milenio, realmente estarán de acuerdo conmigo en que muy poco se ha estudiado esto, ¿verdad? De hecho, es como que tenemos la guerra, la independencia, la guerra de la Triple Alianza, después se salta directamente algo de la guerra del Chaco, pero casi nada, y después ya es como que la época contemporánea. No se habla de la época de Stroessner, no se habla de la Revolución del 47, se habla casi nada del periodo liberal. Eusebio Ayala es el nombre de una calle para nosotros. Eligio Ayala tenemos noción que fue un gran estadista paraguayo, ¿verdad? Pero muy poco. Entonces quisimos darle un poquitito algo distinto hoy a la audiencia, hablando de todo un poco, de lo que fueron los aciertos y errores de distintos gobernantes, de distintos gobiernos, de distintas etapas por las que pasó la vida política nacional. Regresemos a nuestra diapositiva, así vemos, nos quedamos en la Revolución del 47, y después de esa Revolución del 47, es decir, desde cuando los Pinandí y Higinio Morínigo consiguen imponerse a los revolucionarios, se inicia una gran diáspora, un gran exilio masivo de paraguayos que buscaron otros horizontes, principalmente por motivos políticos. De hecho, durante la segunda hegemonía colorada, como vemos en pantalla, no hubo otro partido político ya vigente o con licencia dentro de la República del Paraguay, recordando que se estaba bajo lo que decía la revolución, la Constitución del 40 o la Carta Política del 40, que era de corte autoritario, ¿verdad? Entonces, en este momento político nuestro, es que prácticamente se registra que 1/3 de la población nacional, unos 500.000 paraguayos, estaban viviendo en el exilio. Eso es algo tan terrible como que si hoy el Paraguay, que tiene unos 7 millones y pico de habitantes, tuviera una diáspora de 2,5 millones de paraguayos. Imagínense ustedes, eso estaría en los principales noticieros del mundo, sería una calamidad como la que se vive hoy en Venezuela o algo similar. Y allí es que se iniciaron o se originaron los principales núcleos de paraguayos, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿verdad? Si bien ya en décadas precedentes muchos de ellos habían migrado por cuestiones económicas, el exilio político, desde el 36 primero, pero desde el 47 sobre todo, fue masivo, ¿verdad? Y ese exilio se acrecentaría con el tiempo. Luego de la era Morínigo, y cuando los colorados ya tenían el poder, pero Morínigo seguía en la primera magistratura, pensaron de alguna manera que Morínigo no querría soltar la presidencia. Entonces es en ese momento que J. Natalicio González, de alguna manera después de algunas de las sangrientas convenciones también que vivió el Partido Colorado, con la famosa frase de a sablazos o a balazos natalicio al palacio, es que finalmente el doctor Frutos es elevado a la primera magistratura por unos meses hasta que finalmente asume J. Natalicio González. Luego Natalicio González al año también es derrocado por el general Rolón, Raimundo Rolón, quien asume la presidencia por un tiempo hasta dejar en manos del doctor Felipe Molas López, quien asume la primera magistratura por un corto periodo de tiempo nuevamente, hasta que lo hace el doctor Chávez, quien finalmente es derrocado en mayo del año 54 por el general Alfredo Stroessner, quien coloca en la presidencia transitoriamente al arquitecto Tomás Romero Pereira, y finalmente él
asumiría la presidencia de la República el 15 de agosto de 1954 de forma solitaria. Lo que tenemos que mencionar, y eso es muy importante para explicar esa leyenda urbana que se tiene, de que cuando se habla de la famosa paz y progreso que trajo el general Stroessner, se inculcó durante mucho tiempo, se dice, Stroessner trajo la paz después de la inestabilidad liberal. Sin embargo, no se tuvo un periodo liberal antes de Stroessner. Antes de Stroessner se tuvo la segunda hegemonía colorada que vemos aquí, del 48 al 54, y antes de este periodo se había tenido el régimen de Morínigo. Para cuando Stroessner asume el poder, podemos decir que casi 20 años ya había pasado del último gobierno liberal como fue el gobierno de Eusebio de Ayala. O sea que en este cortísimo periodo de tiempo, de 1948 a 1954, tuvimos 8 cambios de presidente. Porque a estos 6 que acabamos de citar y que vemos en pantalla, tenemos que sumarle a Higinio Morínigo y tenemos que sumarle a Alfredo Stroessner. Es decir, tuvimos 8 presidentes en un espacio de 6 años. En el cortísimo periodo de 6 años tuvieron 8 presidentes. Esa fue la mayor inestabilidad que se tuvo antes del periodo de Stroessner. Siguiente. Como hablábamos ya, se inicia este periodo que estuvo también marcado por distintas etapas. Sabemos que cuando Stroessner llegó, lo hizo como militar, no lo hizo todavía como Colorado, si bien tuvo el apoyo del Partido Colorado. Muchos opositores centraron sus esperanzas en Alfredo Stroessner. De hecho, uno de los principales coleccionistas de objetos de la Guerra de la Triple Alianza y quien había sido un protagonista importante en distintos gobiernos liberales, como fue el senador Carlos Sosa, empresario y acaudalado hombre de negocios, regala, obsequia al gobierno nacional. Entonces Stroessner todavía no había asumido la presidencia a fines de julio, principios de agosto del año 54, toda su colección de objetos de la Guerra de la Triple Alianza, que se puede hasta hoy visitar en el Ministerio de Defensa Nacional. Es decir, gran parte de la colección de armas, de ropas, uniformes y objetos que se tiene en el Museo del Ministerio de Defensa Nacional pertenecieron al liberal Carlos Sosa, quien obsequió eso en donación al gobierno cuando estaba por asumir el general Alfredo Stroessner y quien sería su primer canciller. Me refiero al historiador Hipólito Sánchez Kell. Luego de esta primera etapa de Stroessner, donde se tuvo cierta esperanza, rápidamente los liberales, que seguían siendo el principal partido de oposición y que estaban activando desde el exilio entre Buenos Aires y Montevideo, se dieron cuenta de que no sería para nada fácil una regularización de la democracia. Entonces fueron convenciéndose de que la única forma de combatir a Stroessner era por medio de incursiones armadas, como fueron los famosos movimientos incursiones realizadas por el famoso movimiento 14 de mayo o el M14M, que estuvo compuesto principalmente por liberales. ¿Por qué en este tiempo, fines de la década del 50, principios del 60, tuvimos eso? Porque estas guerrillas que se dieron en muchos lugares de América, como también el Partido Liberal apoyó en Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Se daría en Cuba con Fidel Castro, quien no era comunista en sus inicios. Es decir, la revolución que había llevado al poder a Fidel Castro no fue una revolución comunista. Posteriormente Fidel Castro cambia, ¿verdad? En ese entonces también las incursiones que hace el movimiento 14 de mayo, y yo encontré esos en los papeles de Benjamín Vargas Peña, donde relata en forma mecanografiada cuáles eran algunos de los requisitos que tenían que tener los que se enrolaban en el movimiento 14 de mayo. Decía ser demócrata
profeso y comprobado. O sea, uno no podía ser no podía profesar el totalitarismo ni de derecha ni de izquierda. Uno tenía que ser demócrata, tenía que ser liberal desde el punto de vista ideológico para poder pertenecer al movimiento 14 de mayo. Siguiente. Aquí vemos estas imágenes del movimiento 14 de mayo, entre ellos el famoso comandante Rotela, que se llamó Movimiento 14 de Mayo para la Liberación Paraguaya, ¿verdad? Y muchos de estos compatriotas murieron buscando defender un ideal que era el regreso o el retorno de la democracia a la República del Paraguay. Infelizmente, estas incursiones no llegaron a tener el éxito esperado y entonces el régimen estronista continuaría por mucho tiempo más. Siguiente. ¿Cómo Stroessner consiguió gobernar por tanto tiempo? Es una de las preguntas que siempre se hace la gente. Sin lugar a dudas, Alfredo Stroessner fue una persona sumamente inteligente. Es decir, aquel que busca despreciar a Stroessner como político, intentando desprestigiar su inteligencia, personalmente creo que se equivoca. Fue una de las personas más inteligentes que tuvo el país en ese tiempo y esa inteligencia le permitió permanecer en el poder durante tanto tiempo. Ningún otro gobernante de la historia paraguaya, ni siquiera el doctor Francia, ni siquiera don Carlos Antonio López, ni siquiera Higinio Morinho, ni siquiera Francisco Solano López gobernó por más tiempo la República Paraguaya que Stroessner. En efecto, el mismo Alfredo Seyfertgel, cuando hace un recuento de los gobernantes que tuvo el Paraguay, dice que entre 6 gobernantes el Paraguay estuvo gobernado por más de un siglo, ¿verdad? Y Stroessner ocupa más de un cuarto de siglo de esos 100 años que refiere Seyfertgel. Alfredo Stroessner, de alguna manera, lo que hizo fue utilizar la base de un partido popular ampliado gracias a las prebendas que él dio y que utilizó como para poder otorgar determinados privilegios desde el nombramiento en las funciones públicas, maestros, policías, militares, personal de las distintas instituciones, personal del servicio exterior, etcétera, etcétera, coloradizando absolutamente toda la función pública. Y eso tenemos hasta hoy en gran medida. Es decir, lo que Stroessner diseñó en ese momento bajo un régimen de partido único, con el Partido Colorado como principal estandarte, es muy similar a lo que se vivió en la Argentina con el peronismo o a lo que se vive hasta hoy día en Cuba con el Partido Comunista Cubano o lo que se vive hoy en Venezuela con el Partido Socialista Venezolano Unido, ¿verdad? O sea, Unido de Venezuela. O sea, es exactamente igual. Nosotros podemos cambiar la ideología, puede ser de derecha, puede ser de izquierda, pero en este caso el objetivo es el mismo y la técnica es la misma, ¿verdad? Concentrar el poder a través de un régimen de partido único, que es una característica del totalitarismo, y agregarle la otra pata que también es característica de los regímenes totalitaristas de corte autoritario, que es el militarismo. Entonces, Alfredo Stroessner basó su unidad granítica en el Poder Ejecutivo por un lado, el Partido Colorado por otro y las Fuerzas Armadas. Esa trilogía o unidad granítica es la que le permitió a él gobernar por tanto tiempo. Siguiente. Se termina la famosa marcha al este, donde él toma como principal socio al Brasil, pero en realidad lo que ocurre es que el Paraguay pasa a formar parte de la órbita brasileña. Es decir, el Paraguay se convierte en un estado satélite de Brasil desde el punto de vista geopolítico, puesto que la dependencia de ese país se tornaría absoluta, ¿verdad?
Esa es una dependencia que nosotros hasta hoy día tenemos, porque se cambió, digamos, la hiperdependencia que se tenía en la Argentina a una dependencia del Brasil, cuando lo que debería de haber hecho la marcha al este es mejorar las condiciones paraguayas para obtener una verdadera independencia con la salida al puerto de Paranaguá. Siguiente. Stroessner y Médici firmaron en 1973 el Tratado de Itaipú, ¿verdad?, que está muy en boga hoy día por el acta secreta revelada hace poco, y porque en el año 2023 se cumplen los 50 años de este tratado y que va a permitir la revisión, siempre y cuando tengamos patriotas al frente de esta mesa negociadora que se tiene que hacer, ¿verdad?, porque sabemos cuáles fueron los resultados y absolutamente desiguales que nos ha dado este Tratado de Itaipú hasta hoy día en lo relativo a la distribución de la riqueza por la energía generada. Siguiente. Siguiente imagen. En el Itaipú fue de alguna manera el cenit del estronismo, fue el sumum, el periodo donde más dinero pudo circular, y también el periodo donde él tuvo que repartir la mayor cantidad de dádivas, ya sea entre los militares, ya sea entre los principales jerarcas del Partido Colorado, ya sea también entre los opositores que le daban el guiño, o ya sea también entre periodistas, porque absolutamente todos o casi todos se corrompieron a Alfredo Stroessner, ¿verdad? En este tiempo, para que nosotros nos hagamos una idea, el Instituto de Bienestar Rural, o IBR, hoy INDERT, repartió aproximadamente 8 millones de hectáreas. Ese espacio gigantesco es equivalente aproximadamente al territorio que tiene Panamá o Austria, ¿verdad?, por citar a dos países, ¿verdad? Entonces, muchos de los jerarcas del estronismo, entre ellos el mismo Mario Abdo Benítez, padre del actual presidente de la República, obtuvieron de forma irregular miles de hectáreas en los lugares más apetecidos de la geografía patria, ¿verdad? Y de esa manera se hicieron inmensamente ricos, ¿verdad? Siguiente. También tenemos la historia de la represión, puesto que en aquel tiempo, si bien habían partidos que eran afines muchas veces al estronismo, pese a hacerle una falsa oposición, ¿verdad? También teníamos gente que estaba combatiendo en las calles. Hace poco se hizo un homenaje, merecido homenaje, al doctor Domingo Laíno, a quien vemos en pantalla ligando los famosos cachiporrazos junto con el doctor Tito Zaguier. Vemos también al doctor Yoyito Franco y al extinto doctor Luis Alfonso Resc, entre otros, ¿verdad?, que estaban peleando allí contra la policía estronista. Siguiente. ¿Qué ocurre en 1989, cuyo año nosotros estamos conmemorando en 2019 como 30 años de la transición a la democracia? ¿Y por qué yo pienso que esta transición fue incompleta? Resulta que esa unidad granítica, o la trilogía que hablamos de Partido Colorado, Fuerzas Armadas y Poder Ejecutivo, no se rompió. Lo que pasó fue que cambió el jefe. Pasó de Stroessner a Andrés Rodríguez. Pero la base continuó exactamente igual. De hecho, si ustedes analizan las palabras que dio el general Andrés Rodríguez luego del golpe de la Candelaria, dice: hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la soberanía, la familia, y del Partido Colorado, de la unidad del Partido Colorado. O sea, él habla como continuidad de un régimen que estaba cayendo. O sea, el régimen no cae, cae el líder del régimen, pero es ocupado ese régimen por otro que tiene similares características, porque en el caso de Andrés Rodríguez también se vio beneficiado inmensamente por enormes extensiones de tierra y también, lógicamente, fue salpicado por diversas denuncias por narcotráfico, ¿verdad? Entonces, es Andrés Rodríguez quien continúa, digamos, en el poder,
hasta que en el año 91 se termina la Constitución Nacional, que es promulgada a partir del 92, cuando se llaman a elecciones, ¿verdad? Fíjense que tal es la influencia que tuvo todavía el stroessnerismo en este periodo, que el periodo de 5 años que Stroessner había comenzado un año antes, en 1988, terminaba en 1993, y ese periodo de 5 años que tiene marcada influencia del stroessnerismo continúa hasta hoy. Es decir, del 88 al 93 es siguiendo el periodo de Stroessner anterior que termina Andrés Rodríguez, y a partir del 93 tenemos ya, podemos ver la siguiente imagen, por favor, la transición donde continúa la hegemonía colorada, ¿verdad? Quiero hacer notar algunas cosas para que ustedes vean que nada es casual. Después de Andrés Rodríguez, que representa el poder militar y también la concentración de la trilogía, los dos presidentes posteriores son reconocidos varones de Itaipú. El caso del ingeniero Juan Carlos Guasmosi, el caso del ingeniero Raúl Cubas Grau, ¿verdad? Personas que han tenido, digamos, una actuación directa durante la construcción de Itaipú y se vieron beneficiadas durante la construcción de la mayor hidroeléctrica del mundo, ¿verdad? Y de alguna manera también representando a esa misma oligarquía que había, oligarquía desde el punto de vista político, ¿verdad? No estoy hablando de ninguna manera de oligarquía desde el punto de vista económico, porque la oligarquía económica utilizada, o el término utilizado de forma despectiva con la connotación marxista, no es la que estamos utilizando ahora. Estamos hablando de la élite política que en ese momento siguió o continuó en el poder. Y posteriormente tenemos, luego de la renuncia de Raúl Cubas Grau ante un inminente juicio político que se había iniciado, el periodo de Luis Ángel González Macchi, y posteriormente el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que a mi modo de ver, dentro de este periodo de la transición, es el que mejor ha hecho las cosas, puesto que ha colocado o sentado las bases del crecimiento sostenido que tuvimos hasta este año, cuando por primera vez el Paraguay empezó nuevamente a tener un declive desde el punto de vista económico. Pero sin lugar a dudas, Nicanor Duarte Frutos y su equipo económico, Carlos Walde, Ernest Bergen, que hoy día está en la dirección de Itaipú, Andreas Neufeld, quien estuvo en la Subsecretaría de Estado de Tributación, mucho más allá de los gestionamientos que tuvo, sin lugar a dudas, ordenó el tema en Hacienda, como lo hizo el jefe principal del equipo económico, que fue el doctor Dionisio Borda, quien fue de alguna manera el gran ideólogo del despegue, quien increíblemente, recordemos que Nicanor Duarte Frutos tuvo un discurso marcadamente socialista, pro-bolivarianista, se llegó a colocar la boina, habló de que el neoliberalismo había sido un fracaso, habló de que el camino era el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, las medidas que adoptó Nicanor Duarte Frutos fueron absolutamente liberales, ¿verdad? Dionisio Borda hizo que Nicanor Duarte Frutos bajara el impuesto a la renta empresarial del 30% al 10%, y con ello triplicó la recaudación de impuestos, ¿verdad? O sea, vemos cómo medidas liberales desde el punto de vista económico también tienen resultados muy positivos en la economía nacional. Siguiente. El problema con Lino César Oviedo, como sabemos, marcó también el periodo de la transición. De alguna manera fue el último intento que tuvimos de retorno al militarismo y que desde el punto de vista político fue truncado. Siguiente. La Alianza Patriótica para el Cambio, que fue una coalición de partidos políticos impulsada principalmente por el Partido Liberal, cuyo candidato a presidente en ese entonces, el doctor Federico Franco, declinó en favor de Fernando Lugo, quien había tenido un ascenso vertiginoso a raíz de varias de las protestas que hizo contra el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, y que consiguió consolidar su figura, ¿verdad? En este tiempo se tuvo
de alguna manera un crecimiento económico también sostenido. Ahí hago una fe de rata, dice alianza patriótica, debe ser patriótica para el cambio, ¿verdad? Pero hubo un conflicto prematuro entre el presidente y el vicepresidente, lo que marcaría la agenda presidencial y también ocasionaría las primeras divisiones dentro del Partido Liberal. Primeramente con la escisión del franquismo, ¿verdad? Representado por el vicepresidente Federico Franco, posteriormente con la escisión del equipo de Efraín Alegre, quien había sido el ministro de Obras Públicas de Fernando Lugo por mucho tiempo, y finalmente cuando el que quedó, que era la facción del senador Blas Llano, le retira el respaldo político a Fernando Lugo, es que se da finalmente junto con el pedido de juicio político impulsado por referentes de la ANR, la caída de Lugo y la asunción de Federico Franco como presidente de la República por espacio aproximado de un año. Siguiente. El Partido Colorado retoma el poder en el año 2013 con el presidente Horacio Cartes. Y siguiente. Bueno, hasta ahí llegamos entonces porque luego de Horacio Cartes, ya podemos cortar el picture and picture. Luego de Horacio Cartes ya todos conocemos la película con el mandato de Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Entonces, básicamente hicimos un repaso rápido, abuelo de pájaro. Quiero enviar un saludo especial a la enorme audiencia que tuvimos hoy, porque realmente impresionante la cantidad de gente que estuvo prendida hoy al programa. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Les quiero pedir disculpas si de repente no pudimos abarcar todo. Evidentemente, muchas de las cosas quedaron en el tintero. Me hubiese gustado profundizar más, pero vamos a esperar que en los próximos programas, cuando tengamos alguna visita ilustre, me gustaría mucho invitarlo a Andrew Nixon, por ejemplo, que es un experto en el periodo tronista, para que venga a acompañarnos ya cuando esté Víctor Raúl de regreso en un programa para que nos comente algunos otros detalles con estadística y otras cosas más para poder analizar cada uno de estos periodos. De mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda entrega de Historia Política del Paraguay. En el programa del Club de Ideas y del diario 5 Días. Es imposible ser paraguayo y no conocer la historia política paraguaya. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.